Imagina que por alguna razón estás realizando una excavación en el jardín de tu casa. Quizás se trata de una refacción o tal vez estés ampliando la vivienda. A medida que remueves la tierra, notas que algo no está bien. Lo primero que hallas son municiones antiguas que datan de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego, a medida que la excavación avanza, te encuentras con esto. Esto fue lo que le sucedió a Jutta Höhn, una mujer germana que estaba intentando construir un estacionamiento frente a su casa en Klessin, un pueblo ubicado cerca de la frontera con Polonia. Jamás hubiera imaginado que iba a dar con los restos de 8 soldados que lucharon contra el Ejército Rojo de Stalin. Sin embargo, esta historia no es para nada extraña, ya que Berlín y sus alrededores están repletos de soldados caídos en batalla que no recibieron un entierro adecuado. Hoy en este nuevo episodio te contaremos todo acerca de ellos. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos a los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1945, el Ejército Rojo de la Unión Soviética se encontraba a tan solo 60 kilómetros de Berlín, la capital de Alemania y el corazón del Tercer Reich. Las fuerzas de Hitler estaban al borde del colapso, pero todavía faltaba una última ofensiva para conquistar la victoria. A pesar de que los contendientes del conflicto bélico estaban exhaustos, los millones de soldados que habían perecido en batalla no eran suficientes. Todavía era necesario que murieran decenas de miles de personas más para que la guerra en Europa llegue a su final. Las tropas comunistas estaban a cargo de Georgy Zhukov y Vasily Chuikov, mientras que los germanos eran liderados por el general Helmut Weidling. Desde marzo del último año de la Segunda Guerra, los berlineses se dedicaron a planificar la defensa, pero se hallaban en una clara situación de inferioridad. Ni los números ni los recursos estaban de su lado, y en el fondo los habitantes de la ciudad eran conscientes de que se avecinaba un baño de sangre. Contaban con 750.000 hombres para combatir, pero la gran mayoría no estaba compuesta por auténticos veteranos de guerra, sino por milicianos reclutados a último momento. No habían recibido el entrenamiento adecuado y a duras penas podía decirse que estaban bien alimentados. En cuanto a su armamento, tenían 1.500 carros de combate, 9.000 piezas de artillería y 2.000 aviones. Estas cifras palidecen al compararlas con las de los soviéticos. El Ejército Rojo tenía a su disposición 2.300.000 soldados, 6.000 tanques, 40.000 piezas de artillería y 7.500 aviones. La ofensiva rusa comenzó el 16 de abril y lo que siguió a continuación fue una verdadera carnicería. Los alemanes reclutados a último momento, en su mayoría ancianos y menores, no estaban preparados para combatir contra tropas experimentadas. Esto se sumaba a que las diferencias entre ambas fuerzas eran abismales. Como puedes ver en las imágenes, la capital del Tercer Reich quedó reducida a escombros. Los bombardeos lograron su cometido, que era provocar enormes daños materiales y dejar centenares de casas particulares y edificios públicos en ruinas. En poco tiempo, el Ejército Rojo se hizo de Berlín. El sueño de Hitler de un imperio nazi que durara 1000 años había llegado a un final tan trágico como sangriento. Se estima que los defensores sufrieron casi 1 millón de bajas en la batalla de Berlín, entre las cuales había 100.000 soldados caídos en combate y 125.000 civiles muertos como daño colateral. Por otro lado, los soviéticos recibieron 360.000 bajas, incluyendo a unos 80.000 combatientes muertos. Hacia el 2 de mayo, luego de una intensa jornada de fuego de artillería, el rugido de la guerra amainó. Después de 16 días de devastación, la contienda se saldó con la victoria de las tropas comunistas. Apenas los berlineses se dieron cuenta de que podían salir de sus refugios sin ser abatidos, se abalanzaron a las calles en busca de los cuerpos de caballos para poder alimentarse. Los animales sin vida fueron descuartizados y utilizados como alimento. Luego de tanta hambre y miseria, la gente estaba desesperada por volver a probar un poco de carne. Sin embargo, estos no eran los únicos cuerpos sin vida en las calles de la capital germana. Como queda claro, la última ofensiva dejó como resultado una enorme cantidad de cadáveres a los que fue necesario darles entierro.
Buena parte de quienes perecieron durante la defensa de Berlín lo hicieron en la aldea de Halbe, 50 kilómetros al sur de la capital. En la actualidad hay 29.000 soldados enterrados en el cementerio del pueblo, muchos de ellos en tumbas anónimas ya que nunca pudieron ser identificados. No obstante, se piensa que hay decenas de miles de cadáveres más que nunca recibieron un entierro adecuado y que fueron dejados a la intemperie allí donde cayeron. La mayoría se encuentran en un bosque de pino ubicado en las afueras de Halbe, en un espacio que ha sido señalizado con placas en la tierra para que aquellos que caminan entre la vegetación sepan dónde están parados. Hoy en día existen personas que se dedican a buscar en estos lugares restos de soldados germanos y soviéticos que murieron en combate. Uno de ellos es Joachim Kozlowski, a quien puedes ver en estas imágenes registrando el bosque. Él perdió a 2 de sus tíos en el conflicto bélico, por lo que conoce mejor que nadie el dolor de no conocer el paradero de un ser querido. Si bien trabaja por su cuenta, es parte de la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra y a veces requiere la ayuda de equipos forenses o de personal especializado en desactivar bombas. Después de todo, si bien han pasado más de 70 años desde el final de la contienda, no son pocos los explosivos que aún siguen activos y que se cobran la vida de personas incautas que no son conscientes de que están pisando una trampa mortal. En el siguiente video se puede ver cómo se detona de forma segura una bomba alemana en la ciudad inglesa de Exeter. Como queda claro, los resabios de la Segunda Guerra Mundial aún continúan entre nosotros. Volviendo a la búsqueda de los restos de los soldados caídos, Joachim explica su trabajo de la siguiente manera. Los muertos tienen derecho a descansar en paz. Un sepulcro digno es algo que solo puede lograrse en un cementerio adecuado. Mi tarea no es simplemente dar con una fosa colectiva con 500 o 600 cadáveres, ponerle una cruz encima y decir ya he cumplido con mi deber. En el momento en el que Joachim se topa con un cuerpo no identificado en el bosque, es cuando comienza su verdadero trabajo, que consiste en catalogar las pertenencias del fallecido y a partir de su análisis, descubrir quién era. Sin embargo, esta también es la parte más difícil de su labor. Es más sencillo descifrar una identidad cuando se encuentran las chapas de identificación que portan todos los soldados y que tienen inscripto un número que remite a su legajo personal. En los casos en los que la chapa ha sobrevivido en buen estado al paso del tiempo, es posible enviarla al Centro de Información del Ejército Alemán, donde luego de revisar sus registros antiguos pueden confirmar el nombre de la persona en cuestión. El proceso culmina cuando Joachim se contacta con los descendientes del soldado para explicarles que finalmente conocen el paradero de su familiar y que van a darle un entierro apropiado. No obstante, la búsqueda se vuelve más complicada cuando los restos no tienen chapa. En estos casos, que son la mayoría, hay que reconstruir su identidad como si se estuviera armando un rompecabezas. Das, was wir heute festgestellt haben, das sind einige unvollständige, defekte, zerstörte, stark zersetzte Gebeine. Zum einen, das ist ein Teil des Oberarms. Cualquier objeto personal que esté junto al cadáver es capaz de revelar información crucial. A veces es un anillo de casado, un par de botas, un trozo de uniforme, un amuleto de la buena suerte o un relicario con las iniciales de un hijo, una madre o una esposa. Para recuperar los cuerpos, Joachim utiliza un equipo relativamente simple que consiste en una pala y un detector de metal, aunque en ocasiones también tiene que usar una excavadora mecánica. Los restos están enterrados a diferentes niveles de profundidad que pueden ir desde los 50 centímetros hasta los 15 metros. Todo depende de cómo fallecieron esas personas, ya que no es lo mismo perecer a causa de un disparo, ser aplastado por un tanque o morir engullido por una explosión. Cuando esto último fue lo que sucedió, es fácil advertirlo debido al cráter ocasionado por la bomba, que altera el terreno y deja esquirlas de metal salpicadas alrededor. El trabajo de Joachim es encomiable, pero no es el único que se dedica a esto. En estas imágenes puedes ver a Erwin Kowalke, quien trabaja desde hace 40 años para la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra, y también se encarga de restituir la identidad a los caídos en Halbe. En numerosas entrevistas ha brindado detalles acerca de su labor y de los gajes de su oficio. Por ejemplo, afirma que puede reconocer la edad que tenía el soldado a partir del análisis de la dentadura. No solo eso, sino que además puede determinar si era soviético o alemán, debido a que la alimentación en cada país era diferente y alteraba la estructura dental.
Cuando un diente tiene un empaste de esmalte, es decir, cuando ha recibido un tratamiento para reparar el daño ocasionado por caries, es una certeza de que está lidiando con los restos de un germano. La razón es sencilla. Hacia 1945 los rusos no contaban con los materiales suficientes para producir la amalgama de esmalte necesaria para este procedimiento. De la misma manera, Ervin está convencido de que los huesos son capaces de contar historias. Por ejemplo, a partir de los huesos superiores del brazo, es capaz de reconstruir la altura aproximada de la persona. Por otro lado, el estado en el que se encuentra su extremo es un indicativo de la edad. Aunque parezca increíble, hay algo que le sigue quitando el sueño, a pesar de que lleva décadas haciendo este trabajo. Uno de los momentos más escalofriantes de recuperar cuerpos es encontrarse con los restos de niños. Él lo explica de la siguiente manera. Toparte con un par de zapatos pequeños con huesos de tobillos pequeños te afecta duramente. Para hombres como Joachim Kozlowski y Erwin Kowalke, hay un profundo sentido moral en lo que hacen. No se trata de una ocupación cualquiera, sino que gracias a ellos, los descendientes de los soldados pueden finalmente saber la verdad de aquello que sospechaban. Por otro lado, una vez que es identificado, finalmente pueden llorar a su ser querido y homenajearlo en una tumba concreta, sabiendo que sus restos han sido puestos a salvo del paso del tiempo. En relación a esto, uno de los grandes secretos de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con el destino del cadáver de una persona en particular, Adolf Hitler. Tras la rendición de Alemania, los rumores se esparcieron como fuego sobre un mar de pólvora. Todo el mundo se preguntaba si el dictador nazi realmente se había suicidado y si efectivamente fue así, ¿por qué no había un cuerpo para comprobar su muerte? Las teorías sobre esto iban más allá de lo lúdico. Si el Führer había sobrevivido, no parecía imposible que el Tercer Reich resurgiera de las cenizas. Regresemos al 2 de mayo de 1945, la fecha en la que concluyó la terrible batalla de Berlín. Mientras los alemanes se abalanzaban sobre los caballos muertos, las tropas comunistas ingresaban al búnker ubicado debajo del edificio de la Cancillería, donde Hitler pasó sus últimos días. Las primeras en entrar fueron las mujeres del cuerpo médico del Ejército Rojo que procedieron a saquear el guardarropas de Eva Braun. Por aquel entonces el refugio estaba casi desierto y apenas si quedaban un par de personas dentro. Luego de revisar el lugar en busca de explosivos, llegó el turno de la unidad de contraespionaje soviético, la Smersh, que registró el lugar de arriba a abajo. Hacia la tarde dieron con 2 cuerpos incinerados en el jardín del edificio. Lo primero que supusieron era que eran el líder nazi y su esposa, aunque pronto quedó claro que estaban equivocados. El pie deforme y retorcido de uno de los cadáveres hacía evidente que se trataba de Magda y Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi que era reconocido por su malformación. El 4 de mayo, la Smersh encontró otros 2 cadáveres enterrados a medias en el cráter dejado por una bomba. Habían sido quemados, pero el fuego solo los había consumido a medias. El oficial a cargo los envió a un hospital en Berlín, donde un equipo forense determinó que habían muerto luego de ingerir pastillas de cianuro. Esto podía demostrarse a partir de las astillas de cristal clavadas en sus dientes. Para confirmar su identidad, los soviéticos rastrearon a Käthe Huysman, la asistente del dentista de Hitler, quien todavía tenía las radiografías de la dentadura del líder nazi. Fue así como confirmaron la identidad del dictador y lograron, apoyándose en los testimonios de los alemanes que quedaban en el búnker, determinar lo que sucedió en sus últimos días de vida. Aquí puedes escuchar a Richard Evans, uno de los mayores especialistas en la historia del nazismo, hablando de ello. On his last birthday, the 20th of April 1945, as is shown here, Hitler appeared in public a final time to review a unit of Hitler Youth soldiers who had been fighting to defend the capital. Most of the leading figures in the regime now left Berlin. Hitler gave way briefly to despair, telling those who remained that everything was lost. He was going to shoot himself. El 30 de abril, Hitler y Eva Braun ingresaron a su estudio personal conscientes de que ya no saldrían de allí. Es imposible saber cómo fue su última conversación, pero sí se sabe que tomaron las pastillas de cianuro. Cuando comenzó a hacer efecto, el Führer colocó una pistola en su sien y apretó el gatillo. Al revisar el estudio donde se suicidó, la Smersh encontró fragmentos de hueso compatibles con la herida que produce un proyectil al destrozar un cráneo. No obstante, Joseph Stalin ordenó enterrar los cuerpos en secreto en Buch, al norte de Berlín.
Al no revelar el paradero de Hitler, buscaba sembrar la paranoia entre los países occidentales, que comenzaron a mirarse con sospecha entre ellos, preocupados porque alguno estuviera ocultando al dictador por razones desconocidas. Recién en 1970, las autoridades de la Unión Soviética mandaron a destruir el cuerpo en una pira funeraria y a arrojar sus cenizas en el río Wideritz, en el centro de Alemania. Al no tener una tumba física, no había lugar a donde los neonazis pudieran peregrinar para rendirle homenaje. Si bien en la actualidad hay decenas de teorías acerca del verdadero paradero de Hitler, los especialistas coinciden en señalar que el Führer se suicidó en su búnker y que sus únicos restos se disolvieron en el río Wideritz hace años. La Segunda Guerra Mundial le costó la vida a más de 70 millones de personas. Si por cada muerto en la guerra se construyera una única tumba, todo el territorio de Europa sería un masivo cementerio. Al menos 4 millones de estos fallecidos todavía se consideran oficialmente desaparecidos en combate. La batalla de Stalingrado, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, fue donde murieron la mayor cantidad de soldados en un mismo combate. El número de víctimas es verdaderamente desconcertante y lo más doloroso es que la mayoría de los combatientes todavía no han sido identificados. En el video de hoy vamos a hablar de esta mítica batalla y de las consecuencias que trajo no solo para la Alemania nazi de Hitler y la Unión Soviética, sino para los soldados fenecidos y sus familiares que al día de hoy siguen buscando algo de paz. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. Comencemos. El mensaje que transmiten los cementerios de guerra es claro: muerte y extinción humana. Cualquiera que haya visitado alguno de estos conmovedores sitios, con decenas de miles de cruces extendiéndose hasta el horizonte, llega a entender la sensación desoladora. Los nombres de los muertos, que incluyen mujeres, hombres y niños, además de las fechas de sus vidas, que en su mayoría delata que se trataba de gente muy joven, refuerzan la falta de sentido. Si esto es aterrador, imaginen lo que puede ser no tener a dónde llorar a un ser querido caído en combate. Y al hablar de muerte y desolación es imposible no dirigirse a esta batalla en particular. La batalla de Stalingrado es considerada uno de los puntos de inflexión más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión alemana de Rusia, denominada Operación Barbarroja, comenzada en junio de 1941, la Wehrmacht continuó avanzando hacia el este, destruyendo unidades soviéticas enteras y capturando alrededor de 2 millones de prisioneros, la mayoría de los cuales fueron hambreados de forma planificada hasta su muerte por inanición. En Washington y Londres, los líderes aliados se preguntaban sombríamente cuánto tiempo más podrían los soviéticos evitar una derrota absoluta que fortalecería mucho a los nazis. El panorama era ciertamente oscuro. En la primavera de 1942, las legiones de Hitler se adentraron más profundamente en el corazón de la URSS, sitiando Leningrado, invadiendo Crimea y amenazando los campos petrolíferos del Cáucaso. El Führer estaba convencido de que los soviéticos estaban a punto de dar el brazo a torcer y estaba exultante cuando en junio la Operación Azul permitió a sus ejércitos ocupar nuevas zonas del centro de la Unión Soviética. Olfateando la victoria final, Hitler encargó al general Friedrich Paulus, un oficial de Estado Mayor ansioso por demostrar su valía como comandante combatiente, que encabezara una carrera hacia Stalingrado, la gran ciudad del Volga que hacía no mucho había sido rebautizada en honor de Stalin. Todo esto mientras otro grupo del ejército alemán giraba hacia el sur para apoderarse de los yacimientos petrolíferos. Los principales generales de Hitler estaban horrorizados por los peligros de dividir la Wehrmacht por el capricho de capturar Stalingrado, que carecía de importancia estratégica. Sus protestas fueron ignoradas por el Führer, que insistió en conseguir una victoria simbólica.
De la misma manera, en Moscú, cuando el objetivo alemán quedó claro, el líder soviético Joseph Stalin dio la orden de que la ciudad debía ser conservada a cualquier precio. Así se preparó el escenario para uno de los enfrentamientos armados más terribles de la historia moderna, en el que más de 1 millón de hombres de ambos bandos quedaron atrapados en una sangrienta lucha que duró más de 5 meses. El 12 de septiembre las primeras tropas alemanas entraron en Stalingrado, al mismo tiempo que llegaba un claro mensaje para los soldados soviéticos directo del Kremlin. Ni un paso atrás. La posibilidad de retroceso es la muerte. Los primeros ataques aéreos alemanes mataron a alrededor de 40.000 personas, una cifra espeluznante. Herbert Pabst, un piloto nazi, reportó a sus superiores: "Me resulta incomprensible cómo la gente puede seguir viviendo en ese infierno, pero los soviéticos están firmemente establecidos entre los escombros, en los barrancos, los sótanos y en un caos de esqueletos". Fuego de artillería y bombas llovieron incesantemente sobre la ciudad, día tras día y semana tras semana durante meses, sin lograr que los soviéticos cedieran su posición. Las calles de Stalingrado estaban regadas de muerte. No quedaba rastro alguno de vida, ni siquiera alguna rama verde en los árboles. Todo había perecido en las llamas de las bombas alemanas. Inicialmente los rusos mantuvieron un perímetro de poco más de 900 kilómetros cuadrados, que se redujo crecientemente a medida que los hombres del general nazi Paulus avanzaban hasta unos pocos cientos de metros del río Volga. Cada noche por lo menos 3.000 heridos rusos eran transportados hacia el este desde la ciudad para ser atendidos, mientras un flujo equivalente de refuerzos, municiones y suministros llegaba a los defensores. La lógica que trabajaban los soviéticos en Stalingrado era similar a la de los espartanos en las Termópilas: mantener al enemigo batallando en el mismo lugar, descansando en el conocimiento del terreno y la tenacidad de las tropas. A pesar del enorme poderío y el violento asedio nazi, los soviéticos estaban dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias. Entre el 19 y el 23 de noviembre, las fuerzas soviéticas iniciaron una feroz contraofensiva, la Operación Urano, que daría vuelta a la tendencia de lo que parecía ser una victoria nazi inminente. Nuevas unidades del Ejército Rojo eran lanzadas a la batalla tan rápido como llegaban, uniéndose a duelos en las ruinas que a menudo se convertían en sanguinarias luchas cuerpo a cuerpo. Ambos bandos padecían una escasez crónica de alimentos y agua, haciendo que algunos soldados se vieran forzados al canibalismo para sobrevivir en las ruinas de la ciudad, mientras las temperaturas descendían a los menos 40 grados centígrados. En este feroz escenario, los soviéticos tenían la determinación de morir por la madre patria y no dejar avanzar al enemigo. Los nazis, cada vez más asustados y amedrentados por las tropas soviéticas, empezaron a perder momentum. En diciembre, cuando llegó el invierno, el Ejército Rojo atacó a los alemanes desde el norte y desde el sur, acorralándolos y encerrándolos dentro de Stalingrado, sin suministros y a la merced de las duras condiciones climáticas. Los soldados nazis, agotados, comenzaron a morir por inanición y por congelamiento. El contraataque generó aún más destrucción y muerte. La batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial llegó a su final el 31 de enero de 1943, cuando el mariscal de campo Paulus se rindió desobedeciendo las órdenes de su Führer, que le había comandado suicidarse y ceder el control a un oficial con más agallas. De los 110.000 alemanes que se rindieron, solo 5.000 sobrevivieron a los gulags de Stalin para regresar a una Alemania derrotada. La batalla le costó al ejército alemán una cuarta parte de todo lo que poseía en términos de material: armas, tanques y municiones. Fue una derrota de la que el Tercer Reich nunca se recuperó, iniciando la debacle del nazismo que terminaría en la derrota definitiva frente a los aliados. Nadie se olvida, nada se olvida, es el lema de la memoria soviética.
Efectivamente, Rusia no olvidó nunca aquel enfrentamiento, y por eso todavía conmemora y celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la mítica batalla de Stalingrado. Sin embargo, hay un dolor particular que los rusos recuerdan a diario. La mayoría de los soldados soviéticos caídos en la batalla jamás han sido identificados, ni se sabe dónde están sus cuerpos. Cada año se siguen encontrando restos de combatientes en donde sucedió la descarnada lucha. Así lo contó un especialista de la ciudad hoy en día llamada Volgogrado. 35,000 soldiers just buried underneath the statue. And just underneath, and altogether about 70,000. 70,000 all around. All around at this memorial. And how many soldiers are there left to find? 100,000. Hundreds of thousands. Hundreds of thousands. El campo de batalla de Stalingrado era enorme, desde las orillas del río Volga hasta los campos cercanos al actual aeropuerto de Volgogrado. Cada verano un grupo de voluntarios se ocupan de recuperar de la zona los restos de cientos de soldados soviéticos. Con los huesos que se encuentran se pueden realizar pruebas de ADN para su identificación, pero como son demasiado costosas, artículos como cubiertos en los que los soldados habían grabado sus nombres o iniciales se utilizan para reconocerlos. El fin último de esta empresa es dar un nombre y una sepultura digna a cada uno de los soldados fallecidos en la cruenta batalla de Stalingrado. El guía turístico local Mikhail Shubarikov, de 36 años, se encuentra entre los voluntarios. Hace una década, un equipo descubrió los restos de su bisabuelo y su familia pudo darle un entierro digno. Ahora Shubarikov pasa varias semanas al año con los grupos de búsqueda intentando ayudar a otras familias a encontrar la paz que él consiguió. Lots of relatives still have hope to find their relative, to know anything, where they died, how they died, and just to have a place where to come and to put a flower. En el verano de 2017, el grupo de voluntarios de Shubarikov localizó más de 500 cadáveres y a finales de agosto, los restos fueron depositados juntos y enterrados de nuevo en una ceremonia solemne, donde algunos familiares de los pocos cuerpos reconocidos pudieron ir a presentar sus respetos. Desde la década de 1980, los buscadores han encontrado más de 35.000 cadáveres, pero solo 1.500 han logrado ser identificados. Los restos se encuentran enterrados en un campo a unos 30 minutos de la ciudad, el reconocido cementerio conmemorativo de Rososhka de víctimas soviéticas. Encima de cada lápida descansa un casco recuperado del campo de batalla, muchos de ellos muy dañados por el tiempo y las balas. Este cementerio soviético a 37 kilómetros de la ciudad de Volgogrado linda con el cementerio de guerra alemán Rososhka. Así como lo escuchan, también hay un cementerio nazi en suelo soviético con alrededor de 65.000 soldados alemanes enterrados. Se trata de un lugar de descanso y recuerdo para los restos de los germanos que también murieron en la batalla de Stalingrado y para aquellos desaparecidos cuyos cuerpos no pudieron ser recuperados. Así como se encuentran constantemente huesos de integrantes del Ejército Rojo, aparecen vestigios de la Wehrmacht alemana. Sin embargo, los cuerpos no solo se encuentran en misiones de búsqueda, sino que las huellas de aquel sangriento enfrentamiento están en toda la ciudad. En diciembre de 2018 salió a la superficie un sombrío recordatorio de la batalla de Stalingrado, una fosa común que contenía una cantidad abrumadora de restos humanos. El enorme pozo fue descubierto de casualidad por trabajadores rusos que estaban instalando una nueva tubería de agua en Volgogrado. Luego de una cuidadosa excavación, los arqueólogos militares encontraron la asombrosa cifra de 1.837 cadáveres, todos ellos de soldados alemanes. De inmediato se pusieron en marcha los intentos de identificar a las víctimas y localizar a los familiares para que puedan enterrarlos como corresponde. Esto no es algo totalmente inusual.
cada año en la antigua Stalingrado se encuentran 3 o 4 fosas comunes, pero por lo general son de alrededor de 100 víctimas, por lo que el hallazgo de una cripta de esa magnitud fue bastante impresionante. Los historiadores especialistas suponen que este tipo de entierros masivos y apresurados se explican debido al temor de esa época de que toda esa cantidad de cadáveres fuera un foco de enfermedades que generara bajas en las tropas soviéticas. Los restos nazis encontrados fueron trasladados al cementerio de guerra de Rosochka para alemanes, aunque algunos veteranos del Ejército Rojo todavía se oponen rotundamente a cualquier forma de conmemoración para sus oponentes caídos en suelo de la madre patria. El héroe de la Unión Soviética, Mikhail Borisov, dijo sin rodeos: «Los alemanes se apoderaron de vastas zonas de nuestro país y mataron o esclavizaron a millones de nuestro pueblo. No debería haber ningún monumento ni homenaje a ellos en nuestra tierra». Por su parte, los rusos se ocupan de mantener vivo el recuerdo y el dolor de sus caídos. En el complejo conmemorativo debajo de Mamayev Kurgan, los nombres de 7.000 víctimas militares y civiles de la batalla están grabados en placas en la pared que rodea una llama eterna. Las pérdidas alemanas y de otros países del eje en la batalla de Stalingrado ascendieron a más de 800.000 almas. La expansión de los nazis hacia el este se detuvo y los soviéticos pasaron a la ofensiva hasta el final de la guerra, terminando por ser quienes avasallaron y conquistaron la Berlín de Hitler. Más del 90% de los edificios de la ciudad de Stalingrado, hoy Volgogrado, quedaron completa y totalmente destruidos. El casco bombardeado del antiguo molino harinero es una de las pocas estructuras que han quedado en pie. Sin embargo, la postura rusa fue dejar algunas de estas ruinas a modo de recordatorio de la tragedia. Los cementerios de guerra y las constantes apariciones de restos de soldados soviéticos y alemanes son el testimonio del fantasma de la guerra que nunca va a abandonar el sitio, que fue escenario de la batalla más terrible y sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de aquellos 6 meses de lucha sin cuartel, según estimaciones de los especialistas, casi 2 millones de personas perdieron la vida. Primero una sirena de emergencia que apenas dio tiempo para reaccionar. Luego fuego lloviendo desde los cielos. En uno de los ataques coordinados más letales de toda la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva sobre Pearl Harbor fue tan sorpresiva como letal. Aquel 7 de diciembre quedó en la historia estadounidense como una de las jornadas más oscuras, con un total de 2.403 fallecidos y miles de heridos, muchos de los cuales quedaron completamente incapacitados para continuar sus carreras militares. Pero más allá de los efectos políticos y el rol que este ataque tuvo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, hay una historia bastante oscura que se oculta bajo las aguas del Pacífico. ¿Qué pasó exactamente con los cadáveres de los marinos estadounidenses fallecidos? Durante décadas las aguas oceánicas fueron la tumba de cientos de soldados sin identificación, pero el avance tecnológico permite hoy devolverles su historia, incluso a los restos más pequeños. En esta nueva entrega de Historia Militar, queremos llevarte a Honolulu para conocer todas las secuelas de aquel ataque, incluyendo la brutal revelación llevada a cabo por los soldados estadounidenses en el Teatro del Pacífico. Era un domingo más en la base naval de Pearl Harbor, ubicada en las paradisíacas aguas de Hawái. Sin embargo, esa belleza fue interrumpida por el horror y la muerte poco antes de las 8 de la mañana, cuando las fuerzas de Japón llevaron a cabo uno de los ataques sorpresa más efectivos de la historia.
Un total de 353 aeronaves de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa sobrevolaron la base, descargando miles de kilogramos de explosivos sobre el puerto y los navíos allí amarrados. Las naves niponas despegaron desde 6 portaaviones y atacaron en 2 oleadas, logrando dañar a 18 navíos estadounidenses de Pearl Harbor, 4 de los cuales terminaron hundiéndose. El ataque japonés fue increíblemente violento y destructivo, como puede verse en este impactante material. En total, el ataque duró poco más de 90 minutos, pero para los jóvenes que estuvieron presentes en Honolulu, bien podría haber durado una eternidad. A las pocas horas de realizada la ofensiva contra la base naval, Japón declaró la guerra contra Estados Unidos y el Imperio Británico, aunque luego de semejante acción bélica, esa declaración era apenas un requisito burocrático. El fuego de la Segunda Guerra Mundial había alcanzado a Washington y se abría un nuevo capítulo de la contienda más brutal que jamás se haya visto. Pero mientras Estados Unidos se preparaba para ingresar al conflicto más grande de la historia, posicionándose como la carta sorpresa de los aliados, primero había que hacerse cargo del desastre en Honolulu. Barcos destruidos, aguas contaminadas y miles de restos humanos regados en las aguas del Pacífico. La escena, como puedes ver en este material capturado días después del ataque, era verdaderamente infernal. La naturaleza sorpresiva del ataque japonés provocó que las pérdidas humanas fueran incluso más altas, además de complicar severamente la recuperación de los cuerpos. El primer encargado de hallar a los sobrevivientes y fallecidos fue el capitán Homer N. Wallin, quien contó con la ayuda de militares de todo el país, así como de contratistas civiles que proporcionaron sus barcos para recuperar restos, tanto de fallecidos como de material bélico aún utilizable. Si bien los barcos hundidos eran imposibles de rescatar, sí fue posible reparar de forma parcial algunos de los navíos dañados. Pero las cicatrices de esta ofensiva exceden al metal retorcido o a las heridas corporales de los sobrevivientes. Hay lesiones que tardaron décadas en sanar y están relacionadas a la identificación de los marinos que quedaron sepultados en el fondo del océano. Al hundirse, un barco se lleva consigo a gran parte de las vidas que transporta en su interior, colapsando por completo y transformándose en la tumba metálica de miles de personas. El proceso de recuperación de un navío de gran tamaño no solo es costoso, sino que es largo y complejo. Por cada parte recuperada hay varias que caen y se vuelven aún más difíciles de sacar. En cuanto a los restos de los fallecidos, el intento de recuperación podría resultar en la destrucción y la mutilación de esos cuerpos, dando un final bastante deshonroso y horripilante a los caídos en el ataque. Fue por ese motivo que la gran mayoría de las víctimas de los buques hundidos permanecieron meses e incluso años sepultadas bajo el agua. Esto no solo termina de desintegrar los restos orgánicos, sino que complejiza aún más la diferenciación entre las partes encontradas. Sin tecnología ADN, ¿cómo podría identificarse un brazo mutilado y desgastado por el agua? Los familiares de los fallecidos a bordo del USS Arizona reclamaron durante años la remoción de los restos desde el lecho marino, pero el gobierno estadounidense se negó en repetidas ocasiones. De acuerdo con los estatutos navales, esos marinos se consideran sepultados en alta mar. Es por eso que en el lugar de los hechos hay monumentos y año tras año se realiza una ceremonia en recuerdo de las víctimas de cada uno de los barcos. Lo que provocó mayor revuelo es que el gobierno realizó operativos para recuperar armamentos, torpedos y estructuras de utilidad desde el fondo de las aguas del Pacífico, muchas de las cuales probaron estar completamente inutilizables debido al daño inicial y al desgaste propio del agua salada. Eventualmente se avanzó con la identificación de cadáveres, la cual continuó por varios años. Incluso hoy en día, los expertos siguen trabajando para identificar los restos de las víctimas del sorpresivo ataque. Cráneos, huesos y dientes recuperados en los años siguientes a la guerra fueron considerados no identificables, pero gracias a los avances científicos, sobre todo en lo que atañe a la tecnología ADN, decenas de ellos dejaron de ser simples piezas anónimas y lograron recuperar su nombre y apellido,
algo que la ofensiva japonesa les había arrebatado en pocos segundos. A continuación podemos ver a un grupo de especialistas trabajando sobre los restos de los soldados caídos en aquella mañana. En el año 2015, el Pentágono ordenó la exhumación de los restos de 388 estadounidenses que murieron a bordo del USS Oklahoma, el cual fue atacado con varios torpedos cuando la nave aún se encontraba amarrada al muelle. Esto generó que su estructura se inclinase sobre un flanco, atrapando en sus entrañas a centenares de marinos que fallecieron en las aguas del Pacífico. Los cadáveres de esos 388 hombres fueron enterrados en fosas comunes, pero luego debieron ser exhumados desde las tierras de Honolulu para ser trasladados a instalaciones cerradas de la agencia militar DPAA, donde trabajan expertos odontólogos, especialistas forenses y antropólogos para identificar los restos. En 2017, Debra Cini, antropóloga especializada en medicina legal y responsable del laboratorio de la DPAA, reportó que se realizan identificaciones de marineros muertos casi a diario, explicando algunas de las dificultades del proceso. So this is something that we originally started in 2003 with the first casket associated with the USS Oklahoma that we exhumed and did some DNA testing and even just some anthropological methods. We knew right then that the remains were highly commingled, meaning that there was more than one person represented, but to the extent of commingling really wasn't realized until the DNA results came in. And there were over 90 individuals represented in that one casket. Sin embargo, pese a las complejidades y a los contratiempos, los científicos continúan con su labor. Uno de los ejemplos más increíbles de los identificados del USS Oklahoma fue el marino bombero de primera clase Jim Johnston, quien murió a la edad de 23 años y era originario de Wesson, Mississippi. Su identificación fue posible gracias al ADN de dos sobrinos cotejados con restos dentales con casi 80 años de antigüedad. Un solo diente alcanzó para devolverle la identidad y así poder delimitar los huesos que pertenecían a Johnston y los que pertenecían a otro soldado fallecido y a un anónimo, con el que compartía sepultura. Finalmente, décadas después de su muerte, Jim Johnston logró ser enterrado como corresponde. El océano juega un rol muy importante en el espantoso rompecabezas de partes humanas que quedó regado luego del ataque. Estados Unidos comenzó los trabajos de recuperación recién en el verano de 1942. Ya en ese momento, los restos de los marinos se habían convertido en esqueletos, que a veces se mezclaban entre sí, provocando que muchos fueran enterrados de forma errónea. Así es como en numerosos casos en una misma sepultura hay varios soldados anónimos. Con unos 1.177 tripulantes fallecidos, el navío USS Arizona fue el más afectado durante el ataque de Pearl Harbor, y muchas de sus víctimas permanecieron varias décadas sin tener un entierro correcto, con nombre y rango. Tan solo 107 soldados pudieron ser identificados de inmediato, el resto tuvo que esperar décadas. De acuerdo con el Museo Estadounidense sobre la Segunda Guerra Mundial, una bomba atravesó el compartimiento de armas del Arizona, provocando una reacción en cadena de explosiones. Estas espectaculares e impactantes imágenes fueron tomadas en ese preciso momento. Lo que acabas de ver es uno de los pocos registros en video de un acorazado hundiéndose en tiempo real. Las imágenes retratan un auténtico infierno flotante que acabó con la vida del 80% de su tripulación, ya que solo 334 de los 1.511 marinos a bordo lograron salir con vida, muchos de ellos con heridas de gravedad. En pocos minutos, las más de 31 toneladas del acorazado pasaron de ser un arma de guerra a chatarra en el fondo del Pacífico. Más allá de la trágica historia de los caídos, hay historias verdaderamente increíbles entre los sobrevivientes del USS Arizona. Él es Loren Bruno, uno de los pocos supervivientes del ataque japonés contra el USS Arizona. En esta fotografía sostiene una imagen de cuando era un joven marino lleno de sueños y anhelos de conocer el mundo.
De seguro no se esperaba que durante su servicio el planeta entero estaría sumido en uno de los combates más brutales de la historia. Bruno recordó por años las quemaduras y heridas que sufrió en su cuerpo, pero también los rostros, nombres y personalidades de varios de sus compañeros fallecidos, algunos de los cuales aún no han recibido un entierro apropiado debido a la dificultad de identificación de sus restos. La historia de Bruno es particularmente increíble, ya que luego del ataque a Pearl Harbor, pasó 6 meses recuperándose en un hospital militar, pero una vez recuperado volvió al frente para enfrentar al Eje en el Teatro del Pacífico. Bruno falleció en 2019 a la edad de 98 años, y su familia llevó a cabo los deseos del veterano: descansar en las aguas oceánicas junto a sus compañeros caídos del USS Arizona. Fue así que durante las ceremonias conmemorativas por el 78º aniversario del ataque, un grupo de buzos vestidos con equipamiento antiguo descendieron hasta el casco del navío hundido para depositar una urna con las cenizas del militar retirado. Loren Bruno ahora acompaña a los miles de jóvenes que nunca llegaron a viejos, esos que quedaron congelados para siempre aquel 7 de diciembre de 1941. Este es el monumento dedicado al USS Arizona, el cual año a año visitan miles de personas, convirtiéndose en todo un símbolo de Pearl Harbor. Otro de los buques severamente afectados fue el USS West Virginia. En octubre de 2016, el gobierno de Estados Unidos autorizó la exhumación de 34 tumbas asociadas a la tripulación en un intento de identificar los restos. Sin embargo, tal vez el caso más impactante es el de las 429 víctimas del USS Oklahoma. El navío recibió el impacto de 10 torpedos en el lapso de 10 minutos. La destrucción fue total y la carnicería dentro del navío impidió la correcta categorización de los restos. En muchos casos, un solo ataúd fue descanso final para las partes de varios soldados mutilados por el caos del ataque. Para los familiares y sobrevivientes del USS Oklahoma, no hubo oportunidad de cerrar las heridas, ya que fue casi imposible recuperar cuerpos de la forma debida. Hoy en día, el único lugar al que las familias pueden ir a rendir honores a sus caídos es en este monumento ubicado en Pearl Harbor, mucho menos popular y visitado que el monumento al USS Arizona. Allí también hay una placa para 7 soldados cuya identidad sigue siendo un misterio. El ataque a Pearl Harbor fue un punto bisagra durante la Segunda Guerra Mundial y fue el catalizador de la entrada de Washington en la contienda. Pero no solo eso, sino que provocó un odio encarnizado por parte de los soldados estadounidenses hacia los nipones, lo que derivó en una brutal venganza perpetrada durante años en el teatro oriental. Durante la campaña en el Pacífico, algunos soldados del ejército de los Estados Unidos llegaron a mutilar los cuerpos muertos de las tropas japonesas. Esa macabra actividad incluyó la toma de souvenirs o trofeos de guerra, que podían ser dientes o calaveras de los guerreros nipones. En esta fotografía, los soldados descansan junto a un macabro acompañante. Puede sonar primitivo y arcaico, pero la toma de trofeos fue tan frecuente que se la discutió y referenció en numerosas revistas y periódicos. Se dice que el mismísimo presidente Franklin Roosevelt recibió como regalo un abrecartas fabricado con el brazo de un soldado japonés muerto. De acuerdo con la historia, Roosevelt se horrorizó ante el macabro presente y ordenó que se llevara a cabo un entierro militar para el abrecartas humano. La noticia de esta actividad llegó también al público japonés. En la isla oriental, los norteamericanos fueron representados como primitivos, racistas e inhumanos, como cazadores de sangre fría que pretendían aniquilar a todos los asiáticos. Además, la prensa japonesa se encargó de publicar una tapa de la revista Life en la cual se veía a una mujer joven con una calavera trofeo. La muchacha observa el cráneo con una expresión extraña. Sus ojos están horrorizados, pero su boca pretende dibujar una sonrisa. Esta imagen se transformó en un símbolo de la barbarie estadounidense y causó mucho revuelo entre la sociedad nipona. Este comportamiento fue oficialmente prohibido por el ejército de Estados Unidos, el cual ya en 1942 publicó una serie de reglas y guías de comportamiento ante el enemigo.
Pese a estas recomendaciones, este accionar vengativo rara vez fue castigado de forma oficial por la corte militar, y continuaron registrándose casos de mutilación y toma de partes humanas como trofeo durante toda la contienda en el Pacífico. Incluso se reportaron ocasiones brutales en las que se extrajeron dientes de soldados japoneses que aún estaban con vida. Varios años luego de terminada la guerra se continuaron descubriendo calaveras trofeo en manos de veteranos del conflicto. Tanto desde el lado norteamericano como el japonés han llevado a cabo esfuerzos muy grandes para repatriar esas partes corporales mutiladas a su tierra natal. La recuperación de muertos en tierras extranjeras es una larga y difícil labor. Los esfuerzos de la DPAA de Pearl Harbor son solo una parte del costoso compromiso del ejército de Estados Unidos para tratar de encontrar e identificar a los soldados desaparecidos en combate durante los conflictos de todo el siglo XX. El Departamento de Defensa envía cada año decenas de expertos en medicina legal a lugares aislados del Pacífico en busca de tripulantes desaparecidos. Puede sonar como buscar una aguja en un pajar, pero ese método ha surtido efecto. En 2015, por ejemplo, se encontraron los restos de 3 aviadores cuya nave se estrelló en Malasia poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Las partes de soldados caídos tuvieron que esperar más de 70 años para ser descubiertas, examinadas y repatriadas, para finalmente descansar en un cementerio militar. No obstante, ese no fue el único caso de tropas sin identificar en territorio asiático. Durante la campaña en Guadalcanal, una isla ubicada en el suroeste del Pacífico, se dieron algunos de los combates más brutales en las junglas y plantaciones de la región. El calor y la vegetación resultó en la putrefacción casi inmediata de los restos humanos, y si a esto le sumamos la violencia de los enfrentamientos, da como resultado una identificación casi imposible, al menos de inmediato. El hospital de Guadalcanal fue escenario de imágenes grotescas, de cuerpos mutilados, de partes humanas al borde de la putrefacción. Gracias a análisis dactilares y dentales como este, fue posible llevar a cabo una inspección masiva de los fallecidos. Aún con todas las dificultades, la desagradable labor de identificar los restos de los soldados es una obligación para con aquellos que entregaron su vida por su nación. Por supuesto, no todos pudieron ni podrán ser identificados. El caso de un cuerpo en particular se volvió icónico. Estos son los archivos de X-8. De su historia solo nos quedan estas representaciones óseas y las imágenes de sus placas dentales, pero la información es insuficiente para establecer la verdadera identidad de esta persona. Tal vez algún día los investigadores puedan ponerle un rostro a ese código hospitalario. La guerra es brutal y desprolija. No siempre permite que los ritos correspondientes puedan ser concretados, y muchos de los caídos jamás recibieron un entierro apropiado. El caso de los cuerpos de Pearl Harbor es uno de los más llamativos, ya que durante décadas cientos de marinos fallecidos reposaban en las aguas de Honolulu, aguardando a recuperar su historia. Aún queda mucho trabajo por hacer en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, y hasta el día de hoy siguen encontrando restos de soldados anónimos en todos los teatros de la contienda. El objetivo de los historiadores y especialistas es ponerle nombre y apellido a cada uno de ellos. Así llegamos al final de este video, pero antes de despedirnos nos gustaría invitarte a suscribirte y a activar las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras novedades. Te esperamos en la próxima entrega de Historia Militar.